Los medios de comunicación internacionales están en conmoción por un incidente inimaginable ocurrido en un hospital público de Turquía. La víctima fue una mujer de 28 años que murió en circunstancias misteriosas mientras viajaba por Turquía con su familia. Lo que hace que este caso sea aún más indignante es que, cuando su cuerpo fue devuelto a su familia, su corazón había desaparecido. El camino de la familia para descubrir la verdad y buscar justicia ha enfrentado numerosos obstáculos, especialmente al tener que enfrentarse a todo el sistema médico turco. Su esposo solo pudo recurrir a los medios de comunicación en busca de ayuda, con la esperanza de difundir la historia y exigir justicia para su esposa. Acompáñanos mientras investigamos cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta impactante historia. Y no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos más impactantes. Este impactante caso trata sobre una mujer llamada Beth Martin de 28 años que vivía en Portsmouth, Inglaterra. El 27 de abril de 2025, él, su esposo Luke Martin y sus dos hijos pequeños, Luis de 8 años y Tommy de 5, partieron hacia unas vacaciones soñadas en Turquía. Toda la familia había estado esperando con entusiasmo este viaje, con la esperanza de que se convirtiera en un hermoso recuerdo para todos, pero su sueño rápidamente se transformó en pesadilla apenas un día después de llegar al país. Aún en el vuelo, Beth comenzó a sentirse mal. Su esposo, que sostenía a su hijo pequeño a su lado, le tomó la mano y le aseguró que la llevaría al hospital en cuanto aterrizaran. Ese día los asistentes de vuelo fueron muy atentos, revisando constantemente si la pareja necesitaba ayuda o suministros. Beth todavía estaba bastante alerta en ese momento. Les agradeció y le dijo a su esposo que solo tenía un malestar estomacal y que probablemente se sentiría mejor una vez que el avión aterrizara. Sin embargo, el dolor abdominal no disminuyó y se sumó náuseas y mareo. Luke empezó a entrar en pánico. Aún estaban en el aire y faltaban al menos 30 minutos para aterrizar y poder pedir ayuda médica. Sin otra opción, pidió analgésicos a un asistente de vuelo. Sabiendo que Beth tenía sensibilidad a ciertos medicamentos, fue precavido. Afortunadamente, los analgésicos no contenían alérgenos, por lo que se los dio para aliviar su malestar. Después de tomar una dosis segura, el dolor de Beth disminuyó un poco. Apoyó la cabeza en el hombro de Luke y bromeó diciendo que el viaje no estaba comenzando muy bien. Creía que podría tratarse de una intoxicación alimentaria o una leve reacción alérgica a algo que comieron antes. Porque, antes de abordar, la pareja y sus hijos solo habían comido alimentos familiares de desayuno. Ya en el avión, los asistentes les sirvieron almuerzo y cena. Después de cenar, Beth comenzó a sentirse considerablemente más débil. No culparon a los asistentes de vuelo porque, antes de comer, habían olvidado preguntar por los ingredientes del plato. El vuelo continuó sin más problemas. Al aterrizar, Beth seguía débil, pero el medicamento había ayudado y parecía estar mucho mejor. Quizá el espacio cerrado y la presión de la cabina la habían afectado física y mentalmente. Aunque Luke seguía preocupado, Beth lo tranquilizó diciendo que ya no sentía dolor y lo animó a disfrutar del viaje y divertirse con los niños. Siendo un hombre cuidadoso y atento, Luke insistió en que, aunque debían disfrutar las vacaciones, la salud de Beth era lo primero. Solo cuando ella estuviera bien podrían disfrutar realmente del viaje. Beth se conmovió por su preocupación y no quiso contrariarlo, especialmente sabiendo cuánto se preocupaba por ella. Tomaron rápidamente un taxi al hotel que habían reservado. Luke planeó dejar que Beth descansara primero y luego llevarla al hospital. Después del check-in, Luke acomodó a los niños y preparó sus pertenencias para la estadía. Mientras tanto, Beth se acostó y cayó en un sueño profundo. Unas horas después, Luke volvió a la habitación tras haber arreglado el alquiler de un auto, pero al entrar encontró a Beth en la cama sufriendo. Corrió hacia ella, dándose cuenta de que su estado había empeorado. Estaba delirando y apenas consciente de su entorno. Llamó de inmediato a la recepción del hotel para pedir asistencia médica de emergencia. El personal llegó rápido, ayudó a llevar a Beth al vestíbulo y esperaron con él a la ambulancia. Cuando bajaron la ambulancia ya estaba allí. El personal ayudó a colocar a Beth dentro mientras Luke explicaba su condición a los paramédicos. Afortunadamente, en Turquía se usa ampliamente el inglés como segundo idioma, así que Luke no tuvo problemas para comunicarse. Les advirtió repetidamente que Beth era alérgica a la penicilina, un componente común en los antibióticos.
Les ruego que no le administraran esos medicamentos o su estado podría empeorar. El personal médico asintió y le aseguró que informarían a los doctores. Beth fue llevada al hospital en la ambulancia. Luke, sin poder dejar solos a los niños en el hotel, los despertó y tomó un taxi para seguir la ambulancia. El tráfico en la zona turística no era grave, así que llegó rápidamente. En el hospital, Beth recibió atención médica de urgencia. Luke y los niños la siguieron. Él cargaba a Tommy y tomaba de la mano a Eloise, asegurándoles que su mamá solo estaba cansada y que estaría bien. De repente, Eloise se aferró a su pierna aterrada. Al mirar, Luke vio a Beth delirando, con los médicos sujetándola en la camilla. Los niños comenzaron a llorar desconsoladamente, asustados por la escena. Le suplicaron a su padre que los llevara de allí. Aunque Luke quería quedarse con su esposa, el estado emocional de los niños lo obligó a tomar una difícil decisión. Tras dudar un momento, decidió confiar en los médicos, creyendo que cuidarían bien de su esposa hasta que él regresara. Pero no sabía que esa sería la última vez que la vería con vida. Al volver al hotel, Luke llamó inmediatamente a los padres de ambos. Explicó lo ocurrido y dijo que no podía llevar solo a los niños de regreso al Reino Unido, ya que Beth seguía hospitalizada. Como era una situación imprevista, se sentía muy confundido y trataba de encontrar una solución. Luke esperaba que sus padres pudieran viajar a Turquía para cuidar de los niños mientras él permanecía con su esposa. La madre de Luke aceptó sin dudar, aunque su padre por problemas de salud no podía viajar. Al informar a la madre de Beth, esta se preocupó muchísimo. Conocía bien la salud de su hija y al oír que estaba delirando y sujeta en la cama, sintió un mal presentimiento. Reservó un vuelo de inmediato y tranquilizó a su yerno diciendo que viajaría a Turquía para ayudarlo con Beth. Justo después de esa llamada, Luke recibió una del hospital donde trataban a su esposa. Le pidieron que pagara por adelantado los análisis y la atención médica. Luke preguntó si podía transferir el dinero. El hospital se negó y exigió que se presentara en persona a firmar la documentación, de lo contrario no podrían seguir tratándola. Aunque ya había informado a ambas familias, como pronto llegarían al día siguiente. Si no conseguían un vuelo temprano, el plan se retrasaría sin previo aviso. Estando en un país extranjero, Luke no podía dejar a sus hijos con desconocidos. Aunque sabía que estaban asustados de volver al hospital, no tuvo más remedio que llevarlos con él. Al llegar y pagar todos los gastos, Luke preguntó si Beth se sentía mejor y en qué habitación estaba. Pero el personal no le dio respuestas. Pensando que quizás era por la cantidad de pacientes, se mantuvo tranquilo y esperó para preguntar de nuevo. Pasado un rato, llegó una emergencia y el caos asustó a los niños de Luke, quienes comenzaron a llorar. Para mantener la tranquilidad y no angustiar más a los niños, los llevó de regreso al hotel, planeando llamar más tarde para preguntar por Beth. Lo que Luke no sabía era que esa misma noche Beth fue trasladada a cuidados intensivos. Sorprendentemente, el hospital no lo llamó para informarle. Mientras preparaba a los niños para dormir, regresó rápidamente al hospital para ver cómo estaba su esposa, pero en vez de información, le informaron de una prohibición de visitas. Cuando preguntó por qué, nadie le respondió. Luke seguía confiando en los médicos, diciéndose que quizá estaban haciendo todo lo posible y no querían ser interrumpidos. Se quedó en el hospital varias horas más antes de regresar al hotel. Permaneció hasta pasada la medianoche y volvió al hotel para ver a sus hijos. Ver la cama vacía lo entristeció profundamente. Su esposa había esperado tanto ese viaje y jamás imaginaron que terminaría así. A la mañana siguiente, los padres de ambos llegaron a Turquía, se repartieron las tareas. La suegra de Luke lo acompañó al hospital a cuidar a Beth mientras su madre se quedó en el hotel con los niños. Los niños se alegraron al ver a sus abuelas. Aunque la madre de Beth los extrañaba, su prioridad era su hija. Luke y su suegra corrieron al hospital preguntando por la habitación de Beth, pero nadie les dio una respuesta clara. Cuando Luke alzó la voz molesto, un empleado revisó los registros y dijo que Beth ya no estaba allí. La noticia los dejó en shock. Luke exigió saber a dónde la habían llevado y por qué no se informó a la familia. El empleado, visiblemente nervioso, dijo que no sabía, solo era lo que decían los registros. Sintiendo que algo estaba muy mal, Luke no lo podía creer. Mientras trataba de entender lo que pasaba, escuchó a un médico mencionar el nombre de Beth. Corrió hacia él, se presentó como su esposo y preguntó en qué habitación estaba. El doctor se mostró nervioso y dijo que Beth había sido trasladada a otro hospital por problemas cardíacos.
pero que ya había regresado y estaba bajo su cuidado. Luke no quedó conforme, quería saber exactamente en qué habitación estaba y cómo se encontraba. Pero el médico esquivaba las preguntas y se alejó rápidamente. Luke lo siguió diciendo que era el esposo de la paciente. Le pidió saber su ubicación exacta. La madre de Beth también pidió ver a su hija, pero el personal seguía poniendo excusas, prometiendo que en 5 o 10 minutos la dejarían entrar. Sin otra opción, se sentó a esperar, pero pasaron horas y el hospital aún no le permitía ver a su hija. Lo que sucedió en los últimos 2 días fue un golpe devastador para la moral de Luke y su familia. No le habían permitido ver a su esposa durante 2 días sin saber la razón. Lo que estaba a punto de ocurrir sería aún más increíble. Después de ser negadas las visitas a Beth en múltiples ocasiones, su suegra le aconsejó que fuera a descansar, asegurándole que ella se encargaría de todo en el hospital. Luke le hizo caso ya que estaba exhausto y necesitaba recuperar fuerzas para cuidar a su esposa. Cuando Luke regresó al hotel con sus 2 hijos y se reunió con su madre, le estaba contando lo que acababa de pasar en el hospital cuando, de repente, la policía turca irrumpió en la habitación. Luke estaba confundido y no entendía qué estaba pasando. Intentó comunicarse usando el inglés más básico, pero los policías no lo entendían y solo respondían en turco. Ambos lados hablaban idiomas distintos y nadie lograba entenderse. Finalmente, Luke tuvo que pedir ayuda a un empleado del hotel para que hiciera de intérprete. Durante la conversación, la policía le entregó un paquete de documentos escritos en su idioma. Luke los hojeó, pero no entendía absolutamente nada. Inmediatamente se puso en alerta y pidió al empleado que le tradujera el contenido. Tras oír la traducción, Luke casi no pudo mantenerse en pie. El documento afirmaba que su esposa había fallecido a las 9 de la mañana de ese día, pero él no había recibido ninguna notificación del hospital. Antes de que la policía llamara a su puerta, él todavía estaba enviando mensajes de texto a su suegra para preguntar por el estado de Beth. Estaba seguro de que ya era después de las 9 de la mañana. Su suegra no había mencionado nada sobre la muerte de Beth, así que también estaba convencido de que el hospital no le había informado a ella tampoco. Y ahora, de repente, le decían que su esposa había muerto sin ningún aviso previo. Firmar un documento confuso como ese le parecía como ser obligado a aceptar algo sin claridad. Aún más impactante fue que la policía turca ahora lo acusaba de haber envenenado a su esposa, tratándolo como sospechoso de su muerte. En el hospital, el personal entregó de repente las pertenencias de Beth, como su anillo de bodas y su teléfono, a su madre. Pero aún así, no le informaron que Beth había muerto. Solo le seguían diciendo que esperara un poco más y pronto podría ver a su hija. Después de más espera, finalmente le permitieron ver a Beth. Mientras tanto, Luke exigió a la policía que lo dejara ir al hospital para averiguar qué había pasado realmente. Se negó a firmar cualquier documento a menos que se aclarara la situación. Como no había pruebas concretas, la policía no tuvo más remedio que dejarlo ir. Fue al hospital e insistió en hablar con el médico que trató a su esposa. Al hablar con el médico sobre la muerte de Beth, Luke volvió a mencionar que su esposa era alérgica a la penicilina y que no podía recibir ningún medicamento relacionado durante su tratamiento. El médico se mostró sorprendido al escucharlo. No tenían conocimiento alguno y la habían tratado durante horas. Luke estaba furioso e insistió en que él se lo había dicho claramente al personal médico cuando se llevaron a Beth en la ambulancia. Los paramédicos lo habían anotado y prometieron informarlo a los doctores. Pero al final, los médicos negaron haber sido informados de la alergia de Beth. Más tarde, Luke declaró que, mientras su esposa recibía atención de emergencia en el primer hospital, él había salido a buscar un hospital privado que aceptara internarla. Pero el hospital público en Estambul no cooperó, demoró los informes y retuvo información. Como resultado, Luke no logró transferir a su esposa a tiempo antes de recibir la noticia de su muerte. Lo más desconcertante fue que luego el hospital público exigió que la familia de Luke pagara $2,000 por los costos del tratamiento. No solo eso, la policía dijo que el cuerpo de Beth sería enterrado al día siguiente. En ese momento, Luke perdió toda compostura y comenzó a discutir fuertemente con la policía y los doctores del hospital.
Luke dijo que, sin importar el costo, él llevaría el cuerpo de su esposa de regreso al Reino Unido. No podía permitir que fuera enterrada en un país extranjero. La policía inmediatamente respondió que él no podía abandonar el país porque seguía siendo sospechoso del presunto envenenamiento. Su suegra tampoco podía aceptar lo absurdo de la situación. Dijo que ese era un esposo que acababa de perder a su esposa y que su yerno jamás lastimaría a Beth. ¿No era acaso la muerte de su hija responsabilidad del descuido del hospital de ese país? Pero la policía no quiso seguir discutiendo. Se llevaron a Luke a una unidad móvil de investigación e iniciaron un interrogatorio justo después de que él acabara de sufrir la pérdida de su esposa. Aunque devastado y sin siquiera haber tenido tiempo para llorar, Luke se mantuvo tranquilo y sereno. Sabía que si le pasaba algo, no podría luchar por justicia para su esposa. Después de que la policía se diera cuenta de que él no tuvo nada que ver con la muerte de Beth, no les quedó más opción que retirar los cargos y dejarlo en libertad. Inmediatamente después, una amiga en común de la pareja, al enterarse de la noticia, también viajó a Turquía para brindar apoyo. La madre de Beth, abrumada por el dolor, no podía tomar decisiones por sí sola. Tuvo que esperar a que Luke regresara del interrogatorio para saber qué debían hacer a continuación. Luke regresó al hospital y solicitó ver a su esposa por última vez, pero el hospital actuó de una manera muy desconcertante. No le permitieron verla y en su lugar dijeron que ellos se encargarían del entierro. Una vez más, Luke se negó rotundamente y armó un escándalo en todo el hospital. Hizo de todo, desde rogar y suplicar hasta exigir con firmeza. Finalmente, Luke, su suegra y su amiga llamada Elia Gray recibieron permiso para entrar a la morgue y ver el cuerpo. El cuerpo de Beth estaba envuelto en una bolsa negra con cierre sola en una esquina de la fría morgue. Cuando su madre la vio, casi se desmaya del dolor. Luke estaba más sereno. Miró el rostro de su esposa y una inmensa sensación de pérdida lo hizo llorar. Los tres levantaron juntos el cuerpo de Beth y lo colocaron en una cámara de almacenamiento. Luke dijo que estaba absolutamente decidido a llevar el cuerpo de su esposa de regreso al Reino Unido. Al regresar al hotel, Luke habló con sus padres y acordaron que ellos deberían llevar a los niños de vuelta a casa primero. Él tenía que quedarse para ocuparse del papeleo y los costos para repatriar el cuerpo de Beth. Quería que todo se hiciera rápidamente, sin importar el costo. Esperar a que la compañía de seguros liberara fondos podía tardar semanas. Una vez de vuelta en el Reino Unido, la familia de Luke pagó una suma considerable para que se realizara una autopsia a Beth. Pero lo que descubrieron fue aún más impactante. El equipo forense envió sus hallazgos a la familia de Luke, indicando que el cuerpo de Beth no mostraba señales de trauma físico ni de órganos removidos, salvo por uno, su corazón. La familia de Luke quedó completamente conmocionada. Al parecer, los médicos del Hospital de Formación e Investigación de Pendik, parte de la Universidad de Marmara en Estambul, Turquía, habían extraído el corazón de Beth sin ningún permiso ni consentimiento de su familia. Realizaron este procedimiento sin solicitar autorización ni siquiera informar a la familia de que se le quitaría el corazón. Luke se dio cuenta de que algo turbio había estado ocurriendo tras todo lo vivido. No poder ver a su esposa durante su tratamiento, ser presionado de repente para firmar documentos confirmando su muerte, y la urgencia tanto de la policía como de los médicos por enterrarla rápidamente y evitar que él llevara su cuerpo de regreso al Reino Unido. Luke se negó a dejar que el incidente pasara sin respuestas. Acudió a las redes sociales para compartir su historia, decidido a luchar hasta que las autoridades turcas ofrecieran una explicación directa y honesta. Según Luke, la familia de Beth estaba abrumada por el dolor mientras buscaban claridad sobre cómo había muerto, y él describía la experiencia como el trauma más profundo que jamás había sufrido. En una dolorosa declaración pública, el Ministerio de Salud de Turquía afirmó que Beth murió de un paro cardíaco debido a una falla multiorgánica. Sin embargo, no ofrecieron una explicación concreta sobre qué causó esa condición. El gobierno turco también negó los hallazgos del informe forense británico, insistiendo en que Beth no fue sometida a ningún procedimiento quirúrgico durante el examen inicial en el hospital donde falleció. Esto, argumentaron, significaba que no eran responsables por el corazón desaparecido que más tarde fue descubierto durante la autopsia en el Reino Unido. Luke, sin embargo, rechazó esas afirmaciones
calificándolas de completamente falsas. Declaró que habían ocurrido demasiados hechos sospechosos y poco claros, y como testigo directo, estaba listo para declarar la verdad. Para ayudar a la familia, un amigo creó una página en GoFundMe que ha recaudado más de 240,000 libras. En esa plataforma, Luque relató con calma pero con contundencia la horrorosa experiencia que vivió. El mismo amigo también llamó la atención sobre el corazón desaparecido de Beth, afirmando abiertamente que el hospital turco lo tomó sin explicación ni consentimiento. Violaron su cuerpo, le quitaron el corazón, escribió. La historia ganó aún más notoriedad gracias a Ellie Gray, una influencer en el ámbito de la salud, quien habló públicamente sobre el caso. Describió a Beth como una amiga muy querida y confirmó que viajó personalmente a Turquía para apoyar a Luque y su familia. Mientras tanto, la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido emitió una declaración oficial aclarando que los médicos forenses en Turquía están autorizados a recolectar tejidos o incluso órganos enteros durante una autopsia sin el permiso de la familia. La declaración señala que los familiares no serán informados automáticamente si esto ocurre, aunque generalmente se intenta devolver los órganos antes de repatriar el cuerpo. El FIDO añadió que, en ciertos casos excepcionales, las partes del cuerpo pueden ser retenidas sin el consentimiento de los familiares. Esto podría explicar lo sucedido en el caso de Beth. No necesariamente un acto criminal, sino un proceso frío y burocrático conforme a la ley turca. Dicho esto, la reputación de Turquía como centro de tráfico ilegal de órganos sigue generando sospechas. Aún así, hasta el momento, no hay evidencia de que el corazón de Beth Martin haya sido robado con fines ilícitos. El incidente se ha hecho viral, atrayendo atención internacional. Influencers y el público en general exigen justicia y rendición de cuentas por Beth Martin. ¿Qué opinas sobre este caso? Deja tu comentario abajo. Gracias por seguir esta historia. Hasta la próxima.